Mis queridos alumnos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Esta vez he decidido volver a acompañarlos con un audio para que puedan entender mucho mejor algunos detalles de una historia que para mí es fascinante y es la que corresponde a la llegada del nuevo periodismo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué a la profesora Sandra les gusta tanto esta historia? Y es que mis primeros años de formación fueron en el Diario Expreso. Ahí practiqué y luego trabajé durante muchos años en el área cultural y honestamente fui muy feliz. Entonces para mí este tema me encanta podérselos contar como si fuera un cuento. Así debería ser la historia. Ya casi a fines del siglo XIX, distintos países occidentales empezaron a dictar nuevas leyes de la prensa burguesa, en las que se reconoce finalmente la libertad de expresión. La libertad de expresión, de acuerdo a la UNESCO, se mueve dentro de un espacio dedicado a la libertad de opinión, la cual debería estar sin interferencias y la cual busca recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación o difusión sin limitación de fronteras. La libertad de prensa, sin ninguna duda, es un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión. Entonces, es a partir de esta fecha que se empiezan a organizar nuevas estructuras informativas en torno a las agencias nacionales de noticias. Y aquí, estas empiezan a mantener estrechas relaciones con los gobiernos de turno, quienes les proveen de información a las agencias de noticias para que puedan nutrir sus periódicos. El nacimiento de las agencias de noticias generó algunos cambios en la información, básicamente el establecimiento de la red telegráfica mundial. Esta dio como resultado la ubicuidad informativa y la tendencia a que toda la agenda sea uniforme, propia de las características de información del siglo XX. ¿Qué cosa es ubicuidad, chicos? La ubicuidad es la facultad que presenta una determinada persona estar presente en dos lugares distintos y al mismo momento. Bien, ahora vamos a detenernos en un punto importante de la historia y es la guerra de Cuba o el desastre de 98 o bien la guerra hispano-estadounidense. ¿Por qué detenernos en este conflicto? Pues cuenta la historia que esta guerra específica fue impulsada por la intervención de los medios de comunicación. Si bien es cierto, este fue un conflicto bélico entre España y los Estados Unidos en 1898, resultado de la intervención estadounidense en la Guerra de la Independencia cubana, cabe resaltar que los diversos diarios norteamericanos inventaron una serie de atrocidades españolas para justificar la intervención y anexión estadounidense de una serie de colonias españolas repartidas en todo el mundo como Puerto Rico. En este contexto de disputa de la información en medio de un espacio absolutamente bélico, Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst hacen aparición. Pulitzer fue un editor estadounidense de origen judío-húngaro, conocido por la competencia a muerte que llevaba con Hearst. Asimismo, es conocido por los premios periodísticos que llevan su nombre, los premios Pulitzer. Además, se le puede considerar un pionero del infotainment, esa mezcla de información y entretenimiento en la que los periódicos no han dejado de profundizar desde entonces. Por otro lado, tenemos al rey de la prensa amarilla, William Randolph Hearst, periodista y sobre todo magnate, ampliamente conocido por usar los medios como auténticos instrumentos políticos, además de ser el más afamado de los promotores de la prensa amarilla. Se valió de generar escándalos y de la manipulación mediática para lograr que sus intereses comerciales y políticos se viesen beneficiados, siendo los casos más resaltantes su intervención para la guerra de la cual hablamos hace un momento. Si existe algo que recuerdo mucho de mi clase de Historia de la Comunicación en la universidad,
es este muñeco horroroso. Así me parecía en esa época. Y es The Yellow Kid o El Chico Amarillo. ¿Por qué es importante? Porque básicamente su éxito dio lugar al término prensa amarilla, al aparecer simultáneamente en el New York World de Joseph Pulitzer y el New York Journal de William Randolph Hearst. El Chico Amarillo era un niño feo, con los dientes desaliñados, pelados, con una sonrisa de tonto y que tenía un camisón amarillo, un camisón de dormir. Y este compartía los callejones con otros personajes igual de desarreglados y mal vestidos y mal aspectosos. Yellow Kid o Chico Amarillo rara vez hablaba y en general tenía una jerga muy marginal para poder relacionarse con los que le rodeaban. Él ofrecía su visión de los acontecimientos nacionales e internacionales. El creador de este muchacho peladito fue Richard Outcault. La prensa, queridos alumnos, tal como ustedes la conocen hoy en día, tiene una larga data de peleas para poder ganar audiencia. Los hechos no son solo desde que yo soy chica o desde que sus padres lo son, sino es que datan desde muchas, pero muchas décadas atrás. La competencia entre Pulitzer y Hearst era tal que estaba permitido todo, absolutamente todo para ganar audiencia. Las caricaturas de ambos personajes, vestidos como The Yellow Kid, con diversas sátiras para lograr tergiversar informaciones orientadas a la opinión pública, no se hacían esperar. Lo peor de todo es que las manipulaciones de las historias periodísticas fueron decisivas para hacer creer a la opinión pública norteamericana que el pueblo cubano estaba siendo injustamente perseguido y maltratado por los españoles. De esta manera, y espero me estén siguiendo, se generó la percepción entre los lectores de que la única manera de liberar a los cubanos era con una intervención militar norteamericana. Entonces los medios se encargaron de manipular toda esta información, todas estas historias de guerra, para hacerle creer a la opinión pública norteamericana, a los lectores norteamericanos, que el pueblo cubano estaba siendo injustamente perseguido y maltratado por los españoles y que los norteamericanos eran los únicos que podían detener esto. Uno de los principales casos documentados en la historia de la comunicación es el caso de Clemencia Arango, donde Hearst tergiversó este incidente para darle mucho más lectores a su periódico. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Hace muchísimos años, una mujer joven y de aspecto muy inocente fue detenida a bordo de un buque con destino a Nueva York por funcionarios españoles. Se le acusaba a Clemencia de entregar cartas a los líderes cubanos rebeldes. Fue llevada a un cuarto privado y registrado por una partera. Hearst dijo que los españoles habían cometido acoso sexual contra Clemencia Arango, lo cual no era cierto, pero dejaba muy mal parados a los españoles. Los gobiernos se valen de una serie de artimañas para manipular la información en los medios de comunicación. Según el libro Breve Historia del Espionaje de Juan Carlos Herrera, se cree que el hundimiento del Maine fue una maniobra encubierta y orquestada por Estados Unidos para provocar e iniciar la guerra contra España. Este acontecimiento fue manipulado y difundido nada más y nada menos que por la prensa amarillista de William Randolph Hearst. Bien, queridos alumnos, nos toca ahora cambiar un poco de chip en la historia del periodismo. Vamos a hablar ahora del nuevo periodismo. La clave de este es un cambio radical de actitud frente a los sucesos noticiosos que ya venían demasiado turbios en general. Entonces, comienza a importar muchísimo más escribir tendencias que registrar noticias. Y para descubrir, transmitir las situaciones que dan forma a una nueva tendencia de un mundo cambiante, hacía falta definitivamente otros métodos, otro enfoque y otra estructura periodística absolutamente novedosa. Según el libro La realidad construida en el periodismo, reflexiones teóricas, los productos del nuevo periodismo eran textos fuera de lo común,
se salían de los cánones convencionales. Asimismo, reflejaban una disminución de deferencia hacia las funciones públicas, indicativa de la declinación de autoridad, y mezclaban técnicas literarias con las periodísticas, contribuyendo de este modo a su renovación. Y eso es lo que a mí más me gusta del nuevo periodismo, porque tiene ese toque literario que a muchos nos gusta. Finalmente, se trataba de acabar con las ya desgastadas formas periodísticas que venían arrastrándose de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y se trataba de hacer un periodismo nuevo, darle una nueva cara, nuevos bríos, que revelara la historia oculta tras los hechos superficiales y además pudiera ser leído igual que una novela. Existen algunas características que debo resaltar sobre el nuevo periodismo y que van a ser claves en algún momento para que ustedes puedan resolver alguna práctica. Lo primero que tendría que hacer este novelista que quiere ser escritor es dejar su escritorio y salir a la calle. Siempre es más interesante lo que pasa por fuera de la vida del novelista que los propios traumas internos que se generarán en esas cuatro paredes. Del material de la realidad se construyen las mejores historias. No hay una técnica exacta para hacer la crónica que caracterizaba tanto al nuevo periodismo, sino más bien una actitud. El nuevo periodismo recuperaba los viejos preceptos del buen periodismo de siempre. ¿Eso qué quiere decir? Recuperaba la investigación, la denuncia, el compromiso ético, la pluralidad de voces y de contenidos, dejando atrás esta ceremonialidad que tenía con los gobiernos de turno. Por primera vez se buscaba mostrar en la prensa algo que hasta entonces solo se encontraba en las novelas o en los cuentos, que es referirse a la vida íntima o emocional de los personajes. Casi nos acercamos ya al final de la clase y no quería dejarlos sin darle ejemplos imprescindibles. Queridos alumnos, se van a morir si leen estos textos. Sobre todo tengo que recomendarles uno que es de mis favoritos y es el texto de Truman Capote, A Sangre Fría. Recomendaciones: no lo lean cuando están solos en casa, porque de verdad van a terminar asustadísimos y buscando que alguien venga a su casa para que los acompañe en algún momento. Es impresionante. Luego de referirme a Truman, tengo que referirme a dos maestros más. Tom Wolfe, maestro de maestros, es el encargado del periodismo de la no ficción, encargado de construir esos textos escena por escena, como si fueran novelas. Usan la mayor cantidad de diálogos posibles para podernos adentrar en ese mundo que parece ciertamente literario y se concentra en detalles tan pero tan finitos que te ayudan a definir a cada uno de los personajes y lograr imaginarnos a cada uno de ellos. Y también, por supuesto, adoptar un punto de vista para relatar las historias. Y para concluir, no podía dejar de referirme a la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Esta fundación nace con la finalidad de defender la excelencia del periodismo, el trabajo ético de este en todos sus niveles. Ojalá pudieran revisar un poquito más sobre la fundación que forma a los periodistas en reportería, en relato, en edición de historias con valor periodístico, en estimular el periodismo narrativo, que es bellísimo, en alimentar todo el tema de ética periodística, en alimentar también la investigación, la opinión y también trabajar en la innovación y medios digitales y la difusión a través de estos. Bueno, queridos alumnos, es momento de despedirme, no sin antes dejarles un par de conclusiones y no olviden que 1. Hearst fue el encargado de dar origen a la prensa amarilla, tergiversando todo tipo de información para poder tener una mayor lectoría. Por otro lado, competía con Pulitzer, quien profundizó en toda la prensa combinada con entretenimiento. Finalmente, el nuevo periodismo llegó para acabar con la ya descartada fórmula periodística que venía dándose en ese momento y hacer un periodismo nuevo que revelara la historia oculta tras el personaje,
con mucho detalle, con mucha literatura, con una narrativa, con un sentido muy pero muy fino y además pudiera ser leído como una novela. Espero hayan disfrutado de esta parte de la historia del periodismo y que se den cuenta cómo la historia finalmente decidió lo que es el día de hoy para el periodismo actual. Una combinación de entretenimiento, una combinación de gobiernos dictando lo que tiene que ir en la agenda, mucha prensa amarilla de por todos lados y también en algunas revistas rescatando aún la esencia de ese nuevo periodismo mucho más ligado a la novela. Un abrazo para todos, nos vemos la próxima clase.